estudiantil. Atendiendo a aquello es que no podemos no partir sin hablar de lo que fue el 2011, obviamente de forma breve debido al tiempo. Entendiendo el 2011 como un año en verdad decisivo, durante el 2011 se lograron dar bastantes hitos en donde se logró generar un ascenso de la lucha, un ascenso del movimiento estudiantil, en donde vimos que estudiantes tanto secundarios como universitarios se reunieron y pelearon en las calles por una educación gratuita y de calidad para todos. Y aquí es donde yo quiero hacer acento, porque cuando decimos educación gratuita y de calidad para todos, quiere decir no solamente para las universidades tradicionales, sino que para todo el conjunto de los estudiantes, tanto de universidades, universitarios y qué sé yo, como también los secundarios. También es muy importante lo que pasó en 2011, atendiendo que no solamente fue un movimiento efectivamente estudiantil, sino que se sumaron sectores de pobladores, sectores de trabajadores, que izaron la bandera de la gratuidad y que además hicieron ver, sacaron a relucir lo que son demandas históricas, como lo que es, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de la salud, etc. Que sabemos que hoy en día, igual que como la educación, son vistas lamentablemente como un bien de consumo. Bueno, obviamente yo estoy hablando de un panorama bastante bonito, ¿no?, de lo que fue el 2011, sin embargo, muchos deben preguntarse qué fue lo que pasó. Es ahí donde me quiero detener. Creo que es bastante importante entender qué pasó. ¿Se entiende como una derrota? Porque yo creo que no. Honestamente creo que entenderlo como una derrota es un grave error, principalmente porque el movimiento del 2011 nace de años que no se había dado nada. O sea, el 2006 fue la última instancia en la que se dio un movimiento fuerte con la Revolución Pingüina, y pasan todos estos años hasta que el 2011 estalla esto. Además, ¿por qué no lo entendemos como una derrota? Y creo que eso lo voy a defender como la tesis principal de lo que va a ser nuestra exposición. Nosotros creemos que este año, a pesar de que no han habido en el 2012 movilizaciones como si hubieron en el 2011, creemos que este año la olla ya explotó. La olla de presión ya no se puede contener más, y eso lo hemos graficado particularmente en lo que pasa en la Universidad del Mar, por ejemplo. También está pasando en la Universidad Pedro de Valdivia, y quién sabe, quizás cuántos institutos profesionales, CFT y universidades privadas también están cayendo en lo mismo. Es importante porque creo que los compañeros nos están dando un ejemplo. La Universidad del Mar nos está dando una respuesta tremenda a lo que ha sido el intento de alguna agrupación, incluso de plantear que la gratuidad es un absurdo. Hoy en día la Universidad del Mar está peleando por la estatización, porque esa es la única respuesta que se puede dar al movimiento estudiantil. En cuanto con el balance de MPS, también quiero volver al tema de por qué no fue un fracaso. No fue un fracaso por dos cosas bien fundamentales. Primero, compañeros, no hubo una derrota histórica, y eso quiero también ser bien clara. No hubo una derrota histórica cuando vemos que el régimen no se pegó una avanzada gravitante sobre el movimiento de masa. Vemos que el gobierno, si hubiese querido, si hubiese podido realmente, hubiera, por ejemplo, realizado expulsiones masivas en los colegios, hubiera podido aplicar la ley Hispete. Sin embargo, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque realmente no estaban en la posición, la correlación de fuerzas no era favorable a ellos. Eso en primera instancia. Segundo, creo que es sumamente importante también recalcar que no hubieron concesiones. Cuando me refiero a que no hubieron concesiones, me refiero a que el gobierno no fue capaz de dar ninguna respuesta a lo que fueron las peticiones del movimiento estudiantil. Creo que la única respuesta que podéis escuchar fue, por ejemplo, que era una superintendencia, que sin embargo nunca apeló a acabar con el lucro, sino que, por ejemplo, quería controlarlo. Entonces eso se alejaba completamente de lo que era la demanda fundamental y que nació de las calles. Eso también es muy importante. No nació de ningún sector loco que planteara la educación gratuita para todos, sino que nació de las tan mencionadas bases 100. Eso en cuanto al balance. Y eso también nos va a llegar a lo que van a ser las perspectivas que por lo menos nosotros tenemos vistas para lo que va a ser el movimiento estudiantil, lo que creemos que podría llegar a pasar dado el balance que acabamos de dar. Nosotros creemos que la pregunta fundamental a hacerse ahora es si puede haber una lucha tan importante como el del año 2011. Eso es fundamental. El año 2011 se dio una lucha que fue contenida por el Partido Comunista. Lamentablemente el Partido Comunista no vino a la reforma, pero fue contenida porque no estaba la voluntad política de luchar. Un partido comunista que, pactando con lo que es el reformismo puro, como la concertación, trataron de contener el movimiento de bases, de masas, y desde el comienzo trataron de llevar la discusión al Parlamento, siendo que las bases exigían que todo se diera en la calle, la lucha se estaba dando allí. Sin embargo, ellos, dándole las partes, presionando, van a ir a hablar con el ministro, van a hablar con los parlamentarios, y que sacaron nada, siendo que ellos, claro, querían sacar una ganada política que nunca existió. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también cuando hablamos del movimiento estudiantil, porque lo que sí hubo fue un reflujo.
Y ese reflujo se dio a que las direcciones políticas no quisieron avanzar más. No quisieron avanzar porque había intereses de por medio, y de eso tenemos que estar todos de acuerdo. Hoy día como el PC pactando con la COSEC. Ahora, si hoy día pueden haber movimiento tan importante como el hubo el 2011, yo creo que sí. Soy una convencida de que puede realizarse. Me aboco nuevamente al ejemplo que vi en la Universidad del Mar. Creo que por ahí puede pasar algo bastante interesante y importante, que nosotros no solamente solidaricemos, sino que entendamos que es un problema de conjunto y que tenemos que salir a responder en conjunto, apoyando a los compañeros, apoyando mutuamente. Ahora, todo esto se da en un marco que es bastante complejo. Vienen las elecciones, eso no puede ser obviado. Evidentemente el régimen se va a alinear para tratar de contener el movimiento, y es por ello también que ahí cumple un rol fundamental en la figura de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, figura que recordemos, en 2006 se encargó de aplicar la ley antiterrorista a los mapuches, se encargó también de sacar toda la represión a la calle contra los estudiantes, etc. Bueno, y también, ojo, el tema de la LOCE que pasó a la ley, que al final terminó siendo un mero maquillaje peor que la anterior reforma que le estaba diciendo. Bueno, sale Michelle Bachelet y ella hoy en día es claramente una figura importantísima, y al hablar de Michelle Bachelet no puedo evitar también aprovechar de hacer una pregunta al grupo. Saber cuál va a ser su postura frente a las presidenciales y frente a la figura de Michelle Bachelet, puesto que ella efectivamente es una figura que van a utilizar para poder tranquilizar el movimiento social, y nosotros queremos una federación de lucha, no una federación que contenga. Entonces me gustaría un poco que pudieran contestar más adelante eso. ¿Cuánto me queda? Me quedan 3 minutos. En estos últimos 3 minutos creo que lo importante es llamar a la unidad. Creo que muchos grupos políticos se pegaron un gran salto entendiendo que la gratuidad era lo fundamental. Hubo un momento en que se hablaba de que solamente gratuidad para las estatales, no para las privadas.